Que el Señor continúe manifestando su bendición en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar estudiando en esta mañana la segunda parte de la prédica que hemos titulado Propósitos del Padecimiento. Hace 8 días estuvimos a la luz de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, que dice: pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estuvimos mirando como introducción la primera palabra que define el primer propósito por el cual el Señor nos permite atravesar tiempos de padecimiento o tiempos de aflicción. Y vimos que esta palabra es bien interesante, es la palabra afirmar. Así comienza. Y la primera palabra es perfeccionar, Y él mismo os perfeccione. Qué interesante. Mirábamos que la palabra griega que se utiliza para esta expresión es catartisei. Diga conmigo catartisei. Amén. De ahí viene catarsis. Y es interesante porque la connotación de esta palabra en el griego es remendar lo roto. Remendar lo roto. Reponer o reparar una parte que está haciendo falta. Y otra expresión es madurez. O sea que catartisei tiene que ver con madurez. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, nos damos cuenta que la expresión que se está utilizando allí es catartisei. El Señor desea que nosotros maduremos. La perfección de nosotros está en proceso. La perfección de Dios es producto acabado. Dios ya es perfecto, pero nosotros debemos aspirar a ser perfectos. Entonces, por favor, amarre siempre que encuentren la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. La palabra perfección o perfeccionar tiene que ver con madurar. Amén. Diga a la persona que está a su lado: debe ser perfecto. ¿Qué le está diciendo? Dígale madura, hermano. Habla Jehová. Ok. Antes de continuar con la segunda palabra que define el segundo propósito, quiero que por favor abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Y mire qué interesante, que revisemos rápidamente unos textos aquí que encuentro en esta carta. Primera de Pedro. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 6 dice, 1:6, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, versículo 7, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Preste la atención porque es necesario ser afligidos o atravesar por diversas pruebas de tiempo en tiempo. Pasamos luego al capítulo 2, el versículo 19. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Eso es lo que merece aprobación: sufrir molestias o padecimiento injusto. Pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea que el padecimiento de una u otra manera forma parte de nuestro llamado. Tenemos que incorporarlo. Recuerden la salvedad que hice hace 8 días iniciando esta enseñanza. Con estas enseñanzas de estos domingos no estoy diciendo que debemos entonces adorar el sufrimiento, que debemos provocar el sufrimiento en nuestra vida, porque es que entre más suframos seremos más santos. No. Lo que estamos tratando de enseñar bíblicamente es que si hemos de ser verdaderos siervos de Dios, si hemos de ser verdaderos vasos para honra, debemos estar dispuestos ¿a qué? A padecer cuando Dios lo decida. Amén. ¿Y cuándo Dios lo decidirá? Cuando Dios sabe que lo necesitamos. Él no nos va a dejar padecer más de lo que seamos capaces de soportar. Él no nos va a dejar padecer simplemente por capricho de Él. Todo lo que Dios permita en nuestra vida es por un propósito. Aleluya. Pasamos al capítulo 3. Versículo 17. Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Eso sí, que el padecimiento que tengamos que enfrentar no sea por nuestra insensatez, que nuestro padecimiento sea más bien porque a Dios le plació y porque es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, bendito sea su nombre para siempre. Amén. Amén, iglesia. Qué bueno, ¿verdad? Dice el siguiente versículo, el 18. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí encontramos una clave del por qué el Señor de tiempo en tiempo nos sujeta a padecimiento. Porque de tiempo en tiempo Él nos permite atravesar valles de sombra difíciles. Aquí está la clave. Porque Él necesita que nuestra carne muera y nuestro espíritu sea vivificado. Amén. En otras palabras, Él desea que cada momento nosotros seamos reducidos y Él sea aumentado en nosotros. Ayer le hablaba a los jóvenes respondiendo a la gran pregunta: ¿cómo puedo acercarme más a Dios? Y llegamos a la conclusión, estudiando los elementos del tabernáculo, el mobiliario y todo lo que contenía, llegamos a la conclusión de que definitivamente con la revelación del diseño del tabernáculo el Señor nos está entregando una propuesta como pueblo. Y la propuesta es: necesito que mueras tú para yo vivir en ti. Pero como yo no te voy a pedir algo en lo cual yo no he sido ejemplo para ti, por eso decidí primeramente yo morir por ti. Y así como yo morí por ti y después tuve poder para volver a tomar la vida y vivir para siempre, ahora te invito para que mueras a ti mismo, para que me permitas vivir en ti. Solo cuando logramos llegar a ese nivel donde Dios es el que vive en nosotros y nosotros nos anulamos, no como personas, sino que nos anulamos en nuestra carne, en nuestro capricho. Nos anulamos nosotros en ese deseo o en esa intención de querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuando eso queda anulado, la vida de Dios empieza a fluir. Pero como la carne se resiste a morir, entonces el Señor tiene que utilizar uno de sus más extraordinarios métodos, y es el sufrimiento. Pasamos ahora al capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mire el contraste. El apóstol Pedro está diciéndole a la iglesia: frente al fuego de la prueba, en lugar de sorprenderte
y llevarte de pronto a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Más bien, gózate. Ojo que aquí en la revelación del Espíritu, el apóstol no está diciendo, en lugar de quejarte frente a la prueba, más bien ríete en la prueba. No, eso no es lo que está diciendo. Cuando dice más bien que se goce en la tribulación, lo que está diciendo es, en lugar de rendirse ante la prueba, en lugar de rendirse ante la dificultad, fortalézcase. Halle fuerza en Dios en medio de la prueba, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por eso es que me llama mucho la atención las palabras del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 8, versículo 18 dice, tengo por cierto, o sea, en otras palabras, tengo una convicción, hermanos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Qué tremendo, ¿cierto? La próxima vez que tengas una prueba, la próxima vez que venga a tu vida una dificultad, compárela con la gloria venidera. Compárela con lo que el Señor tiene preparado para ti. Y no estoy hablando solamente de lo eterno. Me estoy refiriendo a que también hay una gloria que el Señor va a revelar aquí en la temporalidad sobre tu vida si sabes manejar la prueba presente. ¿Para qué Dios te prueba? Para que te apruebes. Pero muchas veces en la prueba reprobamos. Tenemos que ser hallados aprobados. Eso es lo que Dios desea. Así que la próxima prueba o dificultad, sea la que sea en cualquier área de tu vida, mírala como un examen que tienes que aprobar. Amén. ¿Y qué pasa cuando uno aprueba un examen? La aprobación trae promoción, ¿cierto? Trae promoción. Y no estoy llevando esto solamente a la eternidad, porque allá es donde vamos a experimentar la promoción más extraordinaria. Pero hay otra promoción que se da a nivel natural y el Señor la tiene en mente. Él tiene en mente aprobarte en esta tierra. Él tiene en mente promocionarte en esta tierra. Pero ¿cómo esperas que Dios te promueva a otros niveles si en la prueba presente estás reprobando? Estás reprobando. Por eso es que Pablo no solamente decía, yo tengo una convicción que la aflicción que enfrento en el momento no se compara con la gloria venidera. Y más adelante en el mismo capítulo, Romanos 8, y en el versículo 28 dice, mas a todos los que aman a Dios, todas las cosas operan para su bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. O sea que todavía refuerza esa convicción. Refuerza esa convicción. Yo no sé, hermanos, a veces a mí me da como cierto temor, porque Dios ha sido muy reiterativo a través de este servidor con esta iglesia. Ha sido muy reiterativo con esta palabra. No sé si es que de pronto se avecinan tiempos de pruebas. Y no hablo solamente a nivel personal, sino a nivel general. Lo cierto, hermanos, es que viene una hora de la prueba para toda la humanidad. Y el Señor espera que su iglesia apruebe la prueba, que pasemos triunfantes. Preparémonos, hermanos. Así como usted se prepara para las cosas bonitas y agradables, ¿cierto? Que usted tiene un viaje y entonces usted desde antes empieza a preparar todo lo del viaje porque es algo que es agradable. Pues también prepárese para aquellas cosas que el Señor le permite también como prever que tarde o temprano usted le va a tocar enfrentar. Hay muchas cosas que usted sabe, hermano, que le va a tocar enfrentar dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 5 años, pero usted todo el tiempo, cuando le llegan a la mente, usted lo que hace es meterlas debajo de la alfombra. Y resulta que cuando llega, usted no se preparó.
Es más, usted estaba bloqueado en su mente, usted no quería aceptar eso, pero le tocó. Y por eso la acción que usted va a tomar en ese momento puede ser la más equivocada. La vida es preparación. Sus hijos se van a ir de casa, prepárese. Hay un problema que usted tiene con su cónyuge y que lleva tiempo huyéndole a eso. Y cuando a veces se generan ciertas oportunidades para hablar del tema, uno de los dos lo esconde. Eso es muy delicado. Tarde o temprano entonces, todo ese basurero va a salir debajo de la alfombra y va a ser difícil recogerlo. No solamente nos preparemos para las cosas bonitas, y qué lindo saber que el Señor tiene cosas buenas, cosas preciosas. El Señor tiene sueños hermosos con nosotros. Pero como estamos en un mundo caído, el Señor quiere que también presupuestemos las dificultades, las caídas, los golpes, porque aún en eso el Señor quiere fortalecernos y ayudarnos. ¿Estamos, hermanos? ¿Cuál es la segunda palabra que define el segundo propósito del padecimiento según 1 de Pedro 5:10? Dice, afirmará. Así como perfeccionar es catartisei, afirmar es esteritsei. Allí vamos a estarlo escribiendo para que entiendan la palabra. Esteritsei. Y esta es una palabra que aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Y tiene un significado tan interesante porque el significado es hacer fuerte como el granito. Hacer fuerte como el granito. Y otra expresión o connotación de esta palabra esteritsei es tonificar. Tonificar. Por ejemplo, miramos Lucas 9:51. Lucas 9:51 dice: cuando se cumplió el tiempo en que él, hablando de Jesucristo, en que Jesucristo había de ser recibido arriba, afirmó, esteritsei, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se necesitaba hacerse fuerte como el granito, porque Jesucristo sabía que ahora comenzaba la ruta hacia la cruz. Y es una lección poderosa para nosotros. Jesucristo, nuestro modelo de vida, nos enseña que cuando detectemos que se avecina un sufrimiento, en lugar de estarle huyendo y en lugar de estar diciendo, ay, no me hable de eso, no, que Dios me ampare, que Dios me guarde, en lugar de tener esa perspectiva miedosa y temerosa y horrorosa, afirme, esteritsei, afirme, tonifique su rostro, como lo hizo Cristo. Y ya vemos el resultado. ¿Pudo enfrentar Cristo a la cruz? Sabía que habían muchos, porque la práctica de la crucifixión, esto está revelado por la arqueología, la práctica de la crucifixión en el tiempo de Cristo era supremamente común. La cantidad de cruces que se han encontrado, la cantidad de vestigios de crucifixión era una práctica supremamente común en el Imperio Romano. Pero había una situación, era que muchos de los reos de muerte que eran llevados a esa pena, muchos de ellos, en el solo acto de estar llevando su propia cruz al sitio donde lo iban a crucificar, sufrían paros cardíacos. No alcanzaban, llegaban muertos, se morían. Por la ansiedad y por el pensar lo que le esperaba, que era tan terrible, la agonía tan indecible que le esperaba a ese ser humano. Y por eso Jesús necesitaba afirmar su rostro para enfrentar el padecimiento por un poco de tiempo que tendría que enfrentar. ¿Cómo afirmó Jesús su rostro para volver a Jerusalén, que era el sitio donde lo iban a matar? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Menospreció el oprobio, mirando lo que venía más allá de la cruz. Colocó su gozo no en la cruz, sino en lo que venía después de ella.
Cuando usted perciba que viene una prueba, que le va a tocar enfrentar una situación complicada, no afirme su rostro en la prueba, afirme su rostro en lo que viene después de la prueba. Porque una cosa sí te garantizo por la palabra, y es que toda prueba que enfrente tiene un propósito divino. No te enfoques en el sufrimiento ni en el dolor de esa prueba, enfócate en el propósito que viene en esa prueba. Y ese propósito será mayor que la misma prueba. Por eso, hermanos, es que del sufrimiento el cristiano debe ser como el atleta. El atleta lo que hace es, a través de su entrenamiento riguroso, desarrollar capacidades físicas, tonificar músculos, tenerlos al día para que respondan a la exigencia física. Saben, en inglés hay una frase muy conocida que las personas que practican el físico-constructivismo la dicen todo el tiempo, y es no pain, no gain. Esa frase significa en español: sin dolor no hay beneficios, sin dolor no hay ganancias. ¿Sí? Y entonces el físico-constructivista que reconoce esta verdad afirma su rostro y dice: pues esto es lo que quiero, esto lo voy a lograr. Y entonces pasan horas y horas levantando pesas, llevando su capacidad al límite. Ahora, muchos podríamos preguntarnos, aquí de los que estamos presentes, ¿por qué no podemos tener un cuerpo con los músculos bien definidos, los bíceps bien desarrollados, el abdomen plano así como el mío? Las chocolatinas se están derritiendo. Y definidos sin necesidad de hacer ejercicio ni de levantar pesas. La respuesta la puede dar el mismo cuerpo. El mismo cuerpo se encarga de dar la respuesta. Cuando se hace ejercicio, y especialmente cuando se desarrollan rutinas con pesas, ¿sabe qué sucede con las fibras musculares? Se rompen. Y por eso es que usted empieza, si no tiene la rutina y hace un poquito de ejercicio, y especialmente de levantar pesas, al otro día usted mira que ese brazo no es capaz ni de levantarlo. Hay un dolor impresionante. Muchas fibras musculares se rompieron, ¿sí? Se rompieron. Pero escúcheme bien. Ese rompimiento, si usted toma descanso, come bien, pero después sigue practicando, su cuerpo va a empezar a regenerar esas fibras, y al regenerarlas van a ser más fuertes, se van a desarrollar más, y ahí es donde aparecen entonces los músculos bien tonificados. Así que ¿cuántos van a hacer pesas esta semana? A veces miramos esos cuerpos esculturales y wow. Bueno, hay otros que la envidia, ¿no? ¡Ah, qué exagerado! Pero lo que está diciendo de verdad es: ay, es que yo no soy capaz de lograr lo que él sí logra. Acuérdense que la envidia es el arma del incapaz. Pero mis hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que definitivamente el Señor va a permitir de tiempo en tiempo que pasemos por algún padecimiento para que tonifiquemos, ¿sí? Para que tonifiquemos nuestra vida espiritual, para que tonifiquemos nuestro carácter, ¿sí? Va a doler, sí, va a doler, no va a ser fácil. ¿Quién dijo que el dolor era fácil? Pero vuelvo y te digo, no te enfoques en el dolor. ¿Sabe qué es lo que hacen los físico-constructivistas mientras están en el ejercicio y sienten ese dolor? Ellos están enfocando es en la gloria que se va a manifestar en su cuerpo, en el desarrollo de esos músculos que a muy pocos se les desarrolla. Miran la gloria que viene después del sufrimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? En una ocasión, un pastor fue y visitó a un miembro de su iglesia que tenía una fábrica de oro, donde fabricaban cosas de oro, y el pastor le hizo una pregunta. Le dijo: estoy inquieto por saber cómo ustedes, los que trabajan con el oro, saben en qué momento es que ya tienen que retirar el oro del crisol, ¿sí? Porque eso tiene un punto donde no se puede pasar, pero donde no puede ser antes.
Y el hermanito le contesta al pastor, le dice, muy fácil, pastor. Yo detecto cuando el oro está listo para sacarlo del crisol en el momento en que lo pongo frente a mí y me refleja mi rostro, ¿sí? Es como un espejo. En ese momento ya no necesita estar más en el crisol. Y qué hermosa lección, ¿verdad? La que se llevó el pastor, porque le dijo, ah, ya entiendo, o sea, es lo mismo que hace Dios con nosotros. Porque a veces a algunos nos toca más en el crisol que otros, o algunos tenemos que ir más a menudo al crisol que otros, porque todavía no estamos reflejando el carácter de Cristo. Y por eso es que nos toca entonces continuar. Y todos saben qué es el crisol, ¿cierto? ¿Qué es el crisol? El crisol es una vasijita, ¿sí?, en la cual se echa el líquido y ésta se expone frente al fuego y se pone al rojo vivo. Todo el tiempo están al rojo vivo y allí es donde se derrita el metal, en este caso el oro. Y Dios tiene que derretir muchas veces nuestro oro. ¿Sabe cuál es nuestro oro? Nuestra fe. Porque necesita ser purificada. Necesita ser purificada. ¿Estamos entendiendo? Dios nos permite pasar por el crisol caliente de la prueba, de la aflicción, y cuando en nuestra vida podemos reflejar el rostro de Jesucristo, entonces estamos puros, listos para servir a Dios como Él lo espera. La tercera palabra que encontramos en primera de Pedro 5:10 y que refleja el tercer propósito del padecimiento es fortalecerá. Amén. Fortalecerá. La primera es perfeccionará, que es catartisei. La segunda es afirmará, esteritsei. La tercera es fortalecerá. La palabra que se utiliza en griego es estenosei. Estenosei. Es interesante que esta palabra la encontramos en dos textos maravillosos. Efesios 6:10. Vamos a leerla. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Ahí está estenosei. Estenosei. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, o en esta versión, en su fuerza poderosa. Pero también encontramos esa palabra en un versículo muy conocido, ustedes lo saben de memoria, Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está estenosei. ¿Qué significa entonces esta palabra? Esta palabra significa llenar de fuerza. Mire qué interesante. ¿Para qué Dios te permite de tiempo en tiempo pasar por una dificultad? No para que te desanimes, no para que empiece usted a decir, ay, yo como que no voy a volver a la iglesia. No, yo como que ya me siento desanimado, no voy a volver a leer la Biblia. Si tenemos esa reacción frente al padecimiento, ni siquiera Dios puede trabajar el propósito de fortalecernos. Le toca empezar con el primero, perfeccionarnos, porque nos faltan todavía muchas cosas en nuestro carácter. Pero cuando, por ejemplo, Dios sabe que estoy preparado para recibir más fuerza de parte de Él, entonces me permite atravesar por una prueba, porque Él sabe que me va a edificar. Este es el caso, por ejemplo, de Job. ¿Recuerdan que Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Lo has considerado? Que no hay hombre como él en la tierra, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow. Pero ¿qué vio el Señor? Necesito fortalecer a mi siervo. De esas 4 cosas que Dios nombró, ahí le faltaba una. Era débil. Era débil porque muchas de las cosas que él hacía con respecto a Dios las hacía con temor. Ustedes no recuerdan, por ejemplo, que él siempre ofrecía un sacrificio por sus hijos porque él tenía un temor. Por si acaso mis hijos ofendieron a Dios.
Él se sentía supremamente responsable de la vida espiritual de sus hijos. Él se sentía Mesías. Él se sentía que el mundo funcionaba porque Él funcionaba. Y Dios tuvo que permitir que ese mundo se sacudiera, para que entendiera el principio más poderoso que vendría a ser revelado muchos años después en Cristo Jesús, que el justo vive no por lo bueno que se comporte, el justo vive no por lo que sea muy buena gente, el justo vive es por la fe. Amén. Esa es la propuesta del libro de Job. Por eso es que él dice, al final de todo ese tiempo de prueba, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Porque él se tenía en una gran autoestima, porque vivía en una autojustificación. Estaba tan lleno de esa autojustificación que llegó un momento donde, desesperado, le gritó a Dios y le dijo: si supieras dónde estás, iría delante de ti y expondría mi propia causa. Porque se sentía tan justo, se sentía tan perfecto. Pero después, cuando el Señor lo confrontó con su verdad, que es muy superior a la nuestra, dijo: no, me aborrezco en polvo y en ceniza. Lo único que yo tenía de Dios era información, mas ahora ya tengo una revelación. Ahora sí sé quién realmente es Él. Y cuando sabemos realmente quién es Dios, entonces sabremos realmente quiénes somos nosotros. Amén. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Ahora bien, este tema o este propósito nos habla de que una vida sin esfuerzo, una vida sin disciplina, se puede convertir también en una existencia frívola. Es como si Dios de vez en cuando chequea nuestras vidas y llega a una conclusión: Elías como que últimamente se está adormeciendo, Elías como que últimamente está descuidando muchas cosas importantes que le he entregado. Está cayendo como en un estado de conformismo, de acomodarse. ¿Y qué dice Dios? Elías necesita nuevas fuerzas. ¿Y entonces qué va a enviar el Señor? Pruebas de ese calibre, que me lleven entonces a experimentar, ¿qué es lo que dice la palabra en griego? Estenosei, a experimentar una llenura de fuerza, un despertar. ¿No le ha pasado a usted, hermano, que hay pruebas que a usted terminan avivándolo? ¿Sí o no? A mí me ha pasado. Hay pruebas que después de que las termino diciéndole: Señor, de verdad, me convencí que era la única manera para yo poder salir de este atolladero en el que estaba. En una pereza, en una indiferencia, en un conformismo, en una situación ahí tan sin gracia. Y el Señor dice: ya sé que te hace falta, pase por aquí, Elías. Y entonces Dios va a utilizar esa experiencia para poder fortalecerme, para avivarme. Hermanos, porque la vida cristiana tiene que caracterizarse por ser una vida donde tenemos fuerzas como las del búfalo. Amén. Cuando usted empieza ya aún hasta en su forma de hablar y ¿qué tal, hermano? Como, ay voy, hermano, ay, llevándola. Pues qué más, hermanito, ahí en la lucha, lo de siempre. Candidato excelente para que el Señor lo atraviese por una prueba, para que el Señor lo despierte. Hay cristianitos que caen en ese estado, y la principal característica de ese estado es que yo no sé por qué Dios a mí no me ama. Yo no sé por qué Dios sí le ayuda a esa persona que es tan mala. Yo no sé por qué Dios a mí no me responde las oraciones, tanto que yo oro, tanto que yo ayuno, tanto que busco del Señor y Él no me responde. Han caído en ese estado de debilidad, y por eso el Señor tiene que permitirle pasar por pruebas, por dificultades, para que se dé cuenta que realmente el Señor ha sido muy bueno y le ha dado mucho más de lo que merece.
Miren, este fue el caso del capitán de un buque, y él hablaba con un comerciante, y este comerciante era un conocido miembro de una iglesia muy importante, y el capitán le decía a este comerciante: ¿por qué usted necesita a Cristo? ¿No te va bien en su negocio? ¿No está bien de salud? ¿Acaso usted no es feliz en su hogar? ¿Qué más necesita? ¿Por qué dice que necesita a Cristo? Y el cristiano entonces le responde al capitán, estaban en el barco: yo le pregunto a usted lo mismo, capitán. ¿Para qué necesita usted el ancla? ¿Para qué usted necesita el bote salvavidas y todo el equipo de salvamento? ¿Acaso no está haciendo buen tiempo? ¿Acaso no está todo en calma, capitán? Y entonces el capitán le responde con autoridad y le dice: yo necesito esas cosas a bordo, porque cuando la tempestad se desencadene, son mi única salvación. Y le responde entonces el hermanito: por esa misma razón, capitán, yo necesito a Cristo, porque Él es como un equipo de salvamento frente a los problemas, frente a mis angustias, frente a todas las dificultades, cuando vengan. ¿Estamos de acuerdo con esta perspectiva, hermanos? El hecho de que no estemos atravesando una prueba, una dificultad en este momento, no significa que no necesitamos de Él, lo necesitamos. Todo el tiempo necesitamos que Él esté en nuestro barco. También encontramos el caso de un herrero que tenía una familia numerosa. Él vivía en Argentina y estaba atravesando muchas pruebas y muchas aflicciones. Y un amigo que era incrédulo, por ser amigo, conocía la actual situación de este herrero. Y entonces le dice el amigo al herrero: ¿crees en Dios y siempre estás feliz? Pero me pregunto por qué Dios te aflige como te está afligiendo. Dices que Él es misericordioso y dices todo el tiempo que Él te ama. Pero mírate, mira la aflicción que estás enfrentando. No lo comprendo, le dice. Y entonces el herrero, que es cristiano, le dice: amigo, tú no sabes algo importante que yo sí sé. Así como yo tomo el hierro y el yunque en mis manos, así estoy yo en las manos de Dios. Tomo un pedazo de hierro, lo pongo en el fuego hasta quedar al rojo vivo, lo coloco sobre el yunque y lo golpeo hasta convertirlo en un utensilio útil que preste buenos servicios por mucho tiempo. Y le dice algo bien interesante el herrero al amigo: pero el hierro que no me sirve, lo echo a la basura. Así que mi oración a Dios todos los días es: Señor, méteme en el fuego si tú quieres, que no sea yo, sino Él. Hazme un objeto útil para servirte. Haz conmigo lo que quieras, pero por el amor de mi amado Salvador, no me eches a la basura. Le tenemos tanto pánico al sufrimiento que el sufrimiento termina haciéndonos gran daño. Y no porque es que Dios esté alejado, es porque no estamos entendiendo el diseño de Dios. Yo me acuerdo cuando estudié la teología, la licenciatura, tuvimos varias sesiones estudiando la teología del sufrimiento. Y hacíamos algunos cuestionamientos y también llegábamos a algunas conclusiones comparada con la iglesia latinoamericana. ¿Por qué ha cuajado o ha sido un caldo de cultivo excelente Latinoamérica para la teología de la prosperidad? Precisamente por el escenario de sufrimiento, de hambruna, de pobreza y todo esto. Y estamos haciendo un daño porque con la teología de la prosperidad que no se ha manejado desde el equilibrio correcto, estamos llevando a las personas entonces al otro extremo, a odiar el sufrimiento y a odiar todo lo que tenga que ver con dolor, y nos está quitando la capacidad de formar el carácter necesario para enfrentar con madurez el sufrimiento. ¿Sabe por qué el pueblo judío hoy en día se está convirtiendo, o ya se convirtió,
en una de las grandes potencias en el mundo, en la parte tecnológica y en muchos otros aspectos, pero especialmente en la parte tecnológica, se está convirtiendo en potencia mundial. Y estamos hablando de menos de 60 años, desde la guerra de los 6 días, porque le ha tocado pasar por mucho sufrimiento. Pero ellos han manejado el sufrimiento desde la óptica de la Torá, de la ley de Dios, desde la óptica de la Biblia. Y el sufrimiento se ha convertido no en un escenario para hacerse en las víctimas y para enclaustrarse y enviarle mensajes al mundo, pobrecito de mí, aunque si usted mira las noticias, la mayoría de las noticias van en contra de Israel. Y no importa cuántas cosas se han hecho contra Israel, está bien, no importa. Pero cuando pronto Israel medio se defiende de algo, terrible, terrible, qué injusticia. El pueblo judío. Y sin embargo, a pesar de eso, ellos no se han hecho las víctimas. Ellos, en medio del sufrimiento, avanzan, desarrollan el carácter que Dios quiere que su pueblo desarrolle. Tú y yo tenemos la decisión diaria frente al sufrimiento que enfrentemos de hacernos las víctimas, llamar la atención para que todo el mundo nos diga, pobrecito, mire cómo se siente, ay, qué tristeza, llevemos un mercadito, tal cosa. O usted tiene la capacidad de decidir frente a su sufrimiento, afirmar su rostro, llenarse de fortaleza en Dios y decir, en medio de mi debilidad, soy fuerte. Diga el débil, fuerte soy. En este problema, en esta adversidad, en esta necesidad, en esta estrechez, me levanto en el nombre de Jesús, porque no estoy solo. Él me dijo y me prometió que aunque pase por un valle de sombra de muerte, estará conmigo. Y lo único que yo necesito en esta vida, independientemente de cuál sea el ambiente, lo único que necesito es que Él esté conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero todo comienza aquí, hermanos. ¿Cómo concebimos el dolor? ¿Cómo concebimos el sufrimiento? Por eso, la última palabra que cumple el cuarto propósito, y acuérdense que el número 4 habla de globalidad. Estas 4 palabras hablan de la globalidad o del propósito global que Dios tiene con el padecimiento para su pueblo. Y es la palabra establecerá. Mateo 7:25 habla de la casa que es construida sobre la roca. Está hablando de establecerla sobre la roca. Es la palabra que se está utilizando en griego y que es temeliosei. Temeliosei. Y en Efesios 3:17 y 18, Efesios 3:17 y 18 dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Por qué esta última palabra es tan importante? Porque cuando el Señor logra establecernos, lo que significa es que Dios logra fundamentarnos, Dios logra colocar en nosotros el fundamento correcto para que podamos entonces recibir la plenitud de la gloria de Dios en nuestras vidas. Yo te pregunto, hermano, ¿usted quiere ser un vaso que contenga la plenitud de la gloria de Dios? Mientras estemos en esta tierra no lograremos toda la plenitud, pero sí podemos día tras día avanzar hacia esa plenitud. Por eso es que la palabra que se utiliza en griego para plenitud es pleroma. Y pleroma es una palabra que también habla de hoy. O sea que todos los días, hoy por ejemplo, que es el día que estamos viviendo, tenemos la posibilidad de avanzar hacia esa plenitud. Todos los días es una oportunidad
para no conformarme con lo que hasta ayer alcancé en Dios. Hoy es otra oportunidad para tomar más de Dios, para recibir más de Dios. Y mañana será otra oportunidad para seguir avanzando en la plenitud de Dios. Por eso, iglesia, esta palabra es fundamental. Dios no solamente quiere remendar lo roto en ti, o poner una parte que falta, o llevarte a la madurez. El Señor no solamente quiere afirmarte o hacerte fuerte como el granito, o tonificarte. El Señor no solamente quiere llenarte de fuerza, el Señor quiere también fundamentarte. Amén. Hacerte firme. La palabra que se está utilizando en esta palabra, que es temeliosei, es la palabra, como les dije, de la casa sobre la roca. ¿Qué dice con respecto a esa casa? Vinieron vientos, golpearon olas y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba temeliosei, porque estaba fundamentada sobre la roca. Ahí es entonces cuando uno puede llegar a experimentar el nivel número 8 de las bienaventuranzas. Hay 8 bienaventuranzas y tenemos que aspirar a llegar a la número 8. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Y no es lo que más nos afecta, hermanos? Ay de que mi hermanito diga algo contra mí, porque inmediatamente, si no voy y le canto la tabla, entonces me voy de la iglesia. Ay, ¿cómo es posible que hablen mal de mí? Y esto se maneja también a nivel de pastores. Ay, mire ese pastor hablando mal del otro. Y medio el otro se entere, sale la araña fumigada. ¿Se acuerdan de la araña fumigada, no? ¿Eso qué significa? Que todavía no hemos sido fundamentados. ¿Cómo actuaba Jesús cuando le decían, ese tiene demonio? Por el príncipe de Belcebú es que saca los demonios. ¿Y el Señor qué? Ay, no voy a volver a sacar demonios porque están hablando mal de mí. ¿Sí? ¿Jesús hacía eso? A Jesús le dijeron una vez, amigo de borrachos, amigo de pecadores, de prostitutas. Miren el amigo de los traidores de la nación, de los publicanos. ¿Y qué hacía Jesús? ¿Se echaba a morir? ¿Se afectaba? ¿Dejó de predicar? ¿Dejó de sanar? ¿Dejó de resucitar muertos? Por el contrario, más se afirmaba, porque él estaba fundamentado en la roca. Él sabía que su vida era o consistía en hacer la voluntad del que le envió, no la voluntad de la gente. A ese nivel es que tenemos que llegar, hermanos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, mire que ahí está la expresión, por mi causa, no dice bienaventurados sois, hermanitos, cuando por usted entremeterse en lo ajeno empiezan a hablar mal de usted. ¿Sí dice así? Bienaventurados sois cuando por mi causa vituperen y os persigan. Y este versículo, esta bienaventuranza está hablando de las dos clases de persecución. Persecución física, donde puedes llegar a experimentar golpe físico en tu cuerpo, y persecución verbal, donde te pueden atacar emocionalmente y verbalmente. O sea que están incluidas las dos clases de persecución. Y sin embargo el Señor dice, bienaventurados seréis. Eso sí está muy difícil, pastor. Pero el Señor no se equivoca. Antes del 8, les voy a dar una noticia para los que no saben. Antes del 8 está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y ahí sí. O sea que para llegar a ese nivel hay que recorrer primeramente 7 promociones. ¿Y por qué 8?
Porque el número 8 en la mística hebrea significa nueva creación. Wow. ¿Cuántos se salvaron en el diluvio? 8. Era un símbolo de que el Señor quería hacer una nueva creación. 8. Entonces el Señor quiere que lleguemos a ese nivel para poder experimentar realmente que somos nuevas criaturas. Nuevas criaturas. Pastor, yo creo que esta propuesta está bastante complicada. Sí, en la carne sí, por eso es que el Señor nos invita a que nos muramos. Por eso es que el Señor dice, muere y déjame vivir en ti. Si yo vivo en ti, nueva criatura eres. Y las cosas viejas ya pasaron. Y he aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuántos queremos experimentar estos 4 propósitos en los tiempos de padecimiento? Amén. Escúcheme, hermano, no le estoy diciendo que usted va a padecer. Le estoy diciendo, prepárese por si Dios decide que tienes que pasar por un padecimiento. Y Él te preparará. Él te preparará. Y no va a ser una experiencia de destrucción, va a ser una experiencia de perfeccionarte. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda palabra? Afirmarte. ¿Cuál más? Fortalecerte y establecerte. Establecerte. Cuando manifieste en su vida esas 4 cosas, entonces estarás cumpliendo el propósito de la formación de Dios para las grandes tareas que vienen para tu vida. Mi hermano Erwin, prepárese para las grandes tareas que vienen. Todos estos años que has vivido y todo lo que estás viviendo forma parte del proceso del Señor. Sigue fiel. Sigue amando a Dios y amando lo que Él está haciendo contigo. Que el Señor ya se va a encargar de hacer lo que ha dicho que Él hará. Sé fiel, sé fiel.